Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVoox.com. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Dimensión oculta. Eres un bastardo. Tú me has hecho esto. Pero no escaparás. Te aseguro que esta vez no. De existir otras dimensiones, ¿qué seres podrían morar en ellas? Muchos hablan de seres luminosos, seres maravillosos que el hombre antiguo asociaba a aquellos dioses. Pero, ¿y si esto no fuera cierto? En 1945, en un sanatorio para enfermos mentales de Estados Unidos, una desgracia produjo entre sus muros la muerte de 50 facultativos. Todos aparecieron descuartizados, brutalmente mordisqueados. Sin embargo, los pacientes que se encontraban en este hospital eran autistas y enfermos mentales en estado vegetativo. Entonces, ¿qué ocurrió? Y ese es el asunto que vamos a hablar hoy dentro de Dimensión Oculta, de esta sección, de este otro mundo. Y el asunto es monstruos de otra dimensión. Pues como comentaba Javier en la introducción, hoy en día es fácil encontrar a científicos que están de acuerdo en la teoría de que existen otras dimensiones, que existen otros planos, esa teoría del universo de cuerdas, que el propio acelerador de partículas probablemente acabará demostrando también. Posiblemente la existencia de esos universos paralelos nos abre una serie de posibilidades, pero también nos deja un sabor de boca un poco amargo. Porque como bien dice Javier, ¿qué sucedería con esos supuestos habitantes de esas otras dimensiones? ¿Serían humanos como nosotros? ¿Serían necrófagos? ¿Serían como proponen escritores como Brian Yuzna? ¿O serían, bueno, como proponen otros como Clay Barker en Hellraiser, ¿no? ¿Qué es lo que serían esos otros habitantes de esas otras dimensiones? Durante la década de los 40 surgió una corriente de psiquiatras que tenían una serie de inquietudes y de necesidades de demostrar dentro de la psiquiatría que no todo estaba estudiado. Por entonces, la mayoría de estos psiquiatras pues utilizaban a los enfermos porque en principio solo se aplicaban corrientes eléctricas para intentar curar su dolencia, pero aún no estaba muy extendido el uso de ciertos fármacos que luego se han demostrado que podían ayudar, ¿no?, a sacar a estas personas de esos estados supuestamente vegetativos. Pero bueno, también esa corriente se dedicó a indagar, ¿no?, dentro de lo que es el cerebro humano
y un poco a considerar que existía una glándula, que es la glándula pineal, que ciertos enfermos psíquicos o enfermos mentales podían tener en un momento dado más desarrollada que la media de otros pacientes que, bueno, mostraban otras patologías un poco más superficiales. Hay un oyente que nos aporta también un dato que nos dice que también entre esas películas habría que agregar A la niebla de Stephen King. Stephen King, concretamente. Sí, también. Es otra de las películas que se han sumado un poco a esa posible, ¿no?, dimensiones que en un momento dado no podemos ver. Pues para que ustedes entiendan en qué ambiente nos movíamos en aquellas fechas, estamos hablando del año 1945, todavía había una gran parte de la sociedad que repudiaba a los enfermos mentales, y aún más si estos eran asesinos y estaban internados en esas instituciones públicas o penitenciarías, como es el caso del Hospital Estatal de Bridgewater. Eran ciertamente lugares abandonados de la mano de Dios, de la justicia y de la propia medicina. A estos lugares se destinaron inmediatamente ciertos científicos que, bueno, según la leyenda negra comenta, eran científicos alemanes que pidieron asilo en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, con esa caída del nazismo y, bueno, esa proliferación de esos científicos. Formó parte directamente, pasó a integrar rápidamente parte, dentro de la horda de científicos americanos. Pues precisamente, según el periodista de la época, como por ejemplo John Meehan, del Washington Post, aseguró que tras uno de estos científicos, un tal Robert Rosenberg, se ocultaba el mismísimo Joseph Rudolf Mengele, y que debido a este horripilante caso, que antes ha comentado Javier, acabó huyendo a Brasil, donde moriría en el año 1975. Pero, bueno, no sé si este caso de 1945 sería el último caso de sadismo de este ángel blanco. Pues gran parte de estos enfermos cobayas que se fueron reclutando en las calles de Nueva York, en Washington, en Chicago, eran indigentes, personas sin techo y adolescentes con autismo profundo, que, bueno, en un momento dado se quedaban sin familia. El lugar designado, como antes he comentado, fue el Hospital Estatal de Bridgewater, un sitio donde los medios de comunicación tenían el acceso restringido por tratarse de una institución penitenciaria psiquiátrica, donde cumplían condena a los asesinos y delincuentes que habían cometido un delito y habían sido declarados como enfermos mentales. Bajo este perfecto camuflaje, los científicos no necesitarían dar muchas explicaciones ni conseguir difíciles permisos para realizar sus experimentos con estos cobayas seleccionados muy concretamente. Bueno, nadie reclamaría jamás a vagabundos con problemas de alcoholismo y en estado vegetativo. ¿Quién podría reclamar a alguien así? Sin embargo, hemos hablado ya de Robert Rosenberg o Joseph Mengele, como ustedes prefieran. Sin embargo, él no estaba solo en este siniestro caso. El doctor James Gillian era el doctor que, según sus propias palabras, había desarrollado una sustancia farmacológica que inoculaba en un lugar muy concreto de la nuca. Esta sustancia, según el doctor James Gillian, podía provocar la superestimulación de la glándula pineal, sacando del estado catatónico a los pacientes que recibían esta estimulación. Pues bien, el uso de los fármacos
con enfermos conflictivos o profundos como estos, fue considerado automáticamente por la comunidad científica como un fiasco, como algo que no iba a dar resultado, ya que estamos hablando de que entre los años 40 y los 50 esa aplicación de corrientes eléctricas era prácticamente el único tratamiento que este tipo de pacientes recibía, considerando el uso de los fármacos como algo irrelevante y superficial que no podía corregir a estos enfermos. El equipo del Dr. Rosenberg y el Dr. Gillian, que ya lo tenemos formado, estaba además integrado por una tropa de 30 enfermeras y 18 facultativos, lo que sumado daba esas 50 personas que Javier antes comentaba al principio. Ocuparon la segunda planta de esta institución mental. Las investigaciones sobre los pacientes, según algunas grabaciones que se pudieron rescatar del Dr. Gillian, comenzaron el 16 de agosto de 1945, haciendo en estos diarios grabados alusión a las dosis del fármaco que se suministraba al paciente, al estado del mismo y a las respuestas psicomotrices que se iban detectando en él. Por ejemplo, podemos tomar un paciente como muestra de unos 45 años de edad en estado vegetativo, siendo imposible que éste pudiera mover un músculo. Todo a consecuencia de un delirium tremens que lo había dejado sumido en un estado vegetal. El doctor comenta que la primera semana se le suministró una dosis del reactivo creado por él mismo, siguiendo una fórmula compleja de enzimas procedentes del sistema nervioso de unos roedores, por no decir otra cosa. A continuación, según sigue este diario grabado del Dr. Gillian, procedió a introducir una aguja de seguridad lo suficientemente larga para perforar la membrana que recubre la glándula pineal, que curiosamente estos pacientes con el alcoholismo tienen mucho más desarrollada. La dosis suministrada durante esta primera semana es de unos 20 miligramos, estableciendo esta medida como la porción mínima a suministrar en la evolución del tratamiento. Durante la primera semana, la actividad psicomotriz del paciente permanece nula, no detectándose ninguna mejora debido a la aplicación de este tratamiento. Después, según sigue relatando el Dr. Gillian, pasó a suministrar al paciente 40 miligramos de este preparado, con el fin de comprobar la aplicación de una mayor dosis con la precaución de no llegar al máximo de 80 miligramos, que según el doctor podría poner en peligro el buen funcionamiento de los riñones del paciente. Por fin, concluye el doctor Gillian, durante esta última semana el paciente ha manifestado cierta actividad psicomotriz, moviendo los dedos del brazo derecho y flexionando ligeramente las rodillas, así como abriendo y cerrando los párpados. Las mejoras en esta tercera semana de tratamiento son bastante visibles. El paciente ha podido erguirse sobre sus piernas, haciendo un ligero ademán de andar. Pasamos ya a 4 meses de tratamiento. Según parece, el paciente comienza a razonar y a ganar conciencia. Se levanta al aseo, pasea por la habitación, pero, sin embargo, las enfermeras de turno de noche han asegurado que sufre algunos episodios de violencia espontánea, tal vez provocado por unas pesadillas que parece sufrir. También reconoce que como medida cautelar se ha decidido atar al paciente a la cama, ya que no sabemos si esto puede representar un peligro para todos. El paciente evoluciona sorprendentemente bien. Le estamos enseñando a leer, a escribir, a jugar al rugby y ha desarrollado sus habilidades físicas y mentales. El doctor Rosenberg y yo estamos muy contentos con estos avances. Pero solo existe un detalle que no termina de gustarme: las pesadillas violentas
han crecido en frecuencia y en violencia. Esta noche pasada tuvo que ser reducido por 3 celadores, ya que el ataque fue tan violento que rompió las correas de cuero y salió corriendo en dirección al pasillo central de la planta, siendo reducido por los vigilantes y celadores que le tuvieron que suministrar una fuerte dosis de calmante. Como verán, el tratamiento fue dando unos buenos resultados, pero el doctor Gillian estaba bastante preocupado por esos accesos violentos. Finalmente comenzó a recibir tratamiento psicológico a cargo del doctor Rosenberg, el cual sometió a hipnosis al paciente intentando averiguar qué le estaba ocurriendo durante la noche. Los resultados fueron estremecedores. Al parecer, el enfermo manifestó que durante la noche habían unos monstruos que lo despertaban y que entraban en él, manipulando su voluntad y obligando a hacerle daño a los demás. Según parece, estos monstruos odiaban a la raza humana porque ésta se había apoderado de la Tierra, que era su hábitat primigenio, condenándolos a vagar en una dimensión paralela a este mundo. Tan increíble historia hizo pensar a los doctores que el paciente había activado algún tipo de resorte en su mente debido a la repentina mejora que había experimentado, y que probablemente su cerebro, aunque se había activado, probablemente tuviera daños irreparables debido al estado prolongado vegetativo, diagnóstico que por otra parte era lógico pensar. Esto es lo que posiblemente provocara sus alucinaciones. Sin embargo, el 18 de enero de 1945, algo terrible sucedería en este hospital. La segunda planta del Hospital Estatal de Bridgewater sufriría uno de los episodios más terribles que se han producido en el mundo de la psiquiatría. El paciente tratado con esta misteriosa fórmula sufrió uno de esos ataques tremendos. Ahora pasamos a un informe policial del inspector Murray, la noche de autos del 18 de enero de 1945. El inspector Murray comentó lo siguiente en este informe. El paciente, de unos 45 años, 85 kilos de peso y unos 75 de altura, literalmente destrozó los barrotes de la cama de hierro en donde permanecía atado con unas cadenas y unos grilletes reforzados de cuero. Literalmente arrancó la puerta de la habitación, destrozando el picaporte y el pestillo de seguridad de la misma. Después de salir de la habitación donde se encontraba durmiendo, se dirigió al dispensario, donde se guardan utensilios y material quirúrgico. La puerta también fue violentamente arrancada de una manera difícil de explicar. Es como si tirando del picaporte, a pesar de estar cerrada, la fuerza descomunal del hombre la hubiera sacado de cuajo, de ese marco ajustado con tornillería. Hecho que nunca he visto en 25 años de investigación policial, según comentaba el inspector. En el dispensario, tras revolver diversos cajones, cogió una sierra quirúrgica y un bisturí de grandes dimensiones que el personal médico utilizaba para practicar autopsias. A continuación, entró en la sala del personal facultativo interno y descuartizó y despedazó y desmenuzó a todo ser viviente que le salió al paso. Las dependencias de enfermeras, celadores, médicos eran auténticos mataderos. Piernas y vísceras colgadas de los biombos de separación de las camas. En el suelo habían algunos centímetros de sangre con los cuales me manché el bajo del pantalón. Bajo las puertas la sangre rebosaba. Y algo curioso y desestabilizador es que la mayor parte de las extremidades de las 50 personas que fueron brutalmente asesinadas no fueron encontradas. Se buscó por todo el hospital, se le practicaron lavados de estómago al paciente sospechoso de este asesinato,
pero no pudimos encontrar más de una veintena de piernas y más de un par de docenas de brazos. Ni siquiera encontramos los huesos. Otro de los aspectos extraños del caso, continúa el inspector, fue el hecho de que muchos cuerpos estaban mutilados por las armas homicidas que pudieron encontrar, pero que la mayoría de los cuerpos estaban como mordisqueados, con algunas partes como arrancadas de cuajo por las fauces de un tiburón o algo parecido. Lo cierto es que aquello era una auténtica locura propia de una pesadilla. Cuando entramos en la dependencia de aquella masacre, también encontramos a uno de los pacientes sospechosos del caso, sentado encima del charco de sangre y repitiendo una y otra vez: ellos me obligaron, yo no quería, ellos me obligaron. Pasado un tiempo, el paciente ha vuelto a un estado vegetativo total debido a la suspensión del tratamiento. La única actividad psicomotriz que las enfermeras de noche dicen que muestra es que de vez en cuando unas convulsiones que cesan pasados unos minutos lo asaltan en plena noche. Y este asunto, Paco, nos recuerda mucho también, ya que estábamos con películas, a una película concretamente, ¿no? Bueno, la película concreta es Reanimator, ¿no? Es la increíble historia de Brian Yuzna, que precisamente está inspirada en el relato de John Meehan del Washington Post, que publicó allá por 1946. Esta historia, está basada en esas cintas magnetofónicas grabadas por los profesores y también en la investigación posterior que se realizó por parte de la policía. Lo único que sucede es que, estas instituciones penitenciarias donde ingresaban a personas de alta peligrosidad que manifestaban pues una enfermedad mental y que eran asesinos, violadores, gente muy peligrosa, fueron desapareciendo poco a poco, ¿no? Sobre todo hasta los años 70, el último hospital de este tipo que quedó todavía en pie hasta 1980 es un hospital que sale en la película de Terminator, ¿no? El hospital Pescadero, ¿no? Que es otra de esas instituciones penitenciarias donde se ingresaba, ¿no?, a las personas que manifestaban ese desequilibrio mental y que eran personas bastante peligrosas. Ahora simplemente en las propias cárceles se habilitan alas especiales para este tipo de casos, pero estas instituciones desaparecieron precisamente porque el gobierno americano se le tachó de que utilizaba a estas personas como cobayas para ciertas investigaciones científicas, que esa leyenda negra que pesaba sobre el Estado americano de los científicos que emigraron de la Alemania nazi tras la caída de la Alemania nazi, sobre todo a partir del año 1945, pues parece ser que aquí terminaban de desarrollar todo ese sadismo del que eran capaces de hacer gala, y sobre todo emplear esas fórmulas que de otra forma hubiera sido muy complicado que pudieran haberlas realizado, ¿no? Apenas la medicina puede evolucionar de una forma muy rápida, pero también puede hacer mucho daño, como puede ser este caso. Y es que algunos dijeron que posiblemente las investigaciones que el doctor Robert Rosenberg estuvo realizando sobre la estimulación de esa glándula pineal abrió quizás una puerta hacia lo desconocido, una puerta que les llevó hacia un lugar incierto, misterioso, y quizás por esa puerta entraron, y quién sabe, aunque parezca ciencia ficción, esos monstruos de otra dimensión.
Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.